minuto para comenzar hoy día con la parte de gramática. Bueno, yo celebro porque es la parte que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, porque aquí es donde empezamos a desmenuzar el asunto. O sea, hasta ahora hemos estado internándonos en el mundo del alefato, ¿no? Pero ahora ya viene lo interesante, ¿no? El tema ahora empezamos a ver cómo se traduce en el fondo, ¿no? Cómo es la dinámica de la lengua hebrea en general y sus particularidades. Entonces, vamos a iniciar rápidamente y les voy a mostrar. Vamos a ir a... Voy a compartir pantalla. Compartir pantalla, compartir pantalla. Aquí está, pero quiero ver qué voy a abrir primero. A ver, tenemos el manual. Porque la lección 7 va a quedar para la próxima semana. Los que la estudiaron hoy día, ideal, súper bien, pero hoy día vamos a hacer solamente una introducción a la gramática. Entonces, ¿cómo es esta cosa? Ya, pizarra. Ahí está. Ya ven la pizarra en blanco, ¿cierto? Ok, súper. Bien, ahora es donde parte el trabajo, podemos decir, contemplativo del texto hebreo. Contemplativo porque efectivamente vamos a tener que contemplar, no solo ahora para pronunciar y poder leer y seguir luchando con las vocales y consonantes, de lo cual yo prácticamente no les pedí que se aprendan los nombres, ¿ah? Pero es como mucho mejor si se los aprenden, pero lo importante es que lo puedan leer el texto, ¿no? Pero ahora viene la parte que nos va a mostrar cómo funciona no solo la dinámica de la lengua hebrea, sino que esta clase tiene que ver también cuando quieran aprender arameo, si quieren aprender fenicio, si quieren aprender egipcio, etcétera, porque todos estos idiomas, árabe también, todos estos idiomas semíticos, incluyendo el ugarítico, incluyendo el sumerio, etcétera, todas las lenguas del Medio Oriente se basan sobre la base fundamental de todas las palabras se conoce como, les digo al tiro, se conoce como raíz triconsonantal. Ese es el nombre. Ahí yo lo estoy tratando de dibujar, ¿ah? Ya. Raíz triconsonantal. Esta es la clave de toda la cuestión. Es la clave del aprendizaje de todas las lenguas semíticas tiene que ver con esto. Usted dirá, pero ¿qué es eso? ¿No? Bueno, resulta que la mayoría de las palabras semíticas provienen de raíces de tres consonantes. Por ejemplo, nosotros diríamos en español, piensen en alguna palabra que tenga tres consonantes y que incluso moviéndole las vocales se mantengan las mismas consonantes, ¿no? Veo casas, ¿cierto? Si yo escribo casas y escribo casos y escribo cosas, ¿cierto? Ocupo las mismas tres consonantes. Las voy a anotar aquí. Eh, oh, no, tengo que ser un poco más diestro con esto, a ver si me resulta con este. Ya. Bueno, lo estoy intentando. Eh, Ahí estaría la raíz de tres consonantes, ¿cierto? Casas, cosas, casos, todo giraría en torno a esa raíz de tres consonantes. Entonces, en las lenguas semíticas es exactamente lo mismo. O sea, cuando uno busca una palabra en hebreo para traducir, lo primero que tiene que saber o intentar averiguar es cuál es su raíz. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque resulta que el hebreo es un idioma, podríamos decir, que intenta ahorrar tinta. O sea, a diferencia del español, por ejemplo, de nuestro español y además de nuestra forma de hablar, nosotros decimos poco con muchas palabras. O sea, tenemos un gran léxico, ¿cierto? Es más, a veces decimos nada con muchas palabras. Ocupamos un tremendo lenguaje, sobre todo los latinos le damos vuelta a las cuestiones y explicamos y nos excusamos y al final después de una hora uno dice ya, pero ¿y cuál es el tema? Y ahí estamos, o sea, nosotros somos, como estamos al otro lado del mundo, entonces nosotros hacemos todo lo contrario.
decimos muy poco sustancialmente con muchas palabras. Ocupamos mucho lenguaje a veces. Por eso hay gente que se desespera para hablar con nosotros. Pues dice algo que nos critican los gringos, es siempre lo mismo. Que se dan tantas vueltas para decir algo, que que nunca van al grano, que nunca, etcétera, ¿no? Bueno, en el Medio Oriente, en las lenguas semíticas, es todo lo contrario. Se dice mucho con pocas palabras. Y yo les voy a ir explicando por qué, pero esto tienen que, si quieren, anótenlo en su cuaderno, etcétera, porque esto es fundamental, ¿ya? En Latinoamérica o en los países de lengua española, digamos, descendiente del latín, descendiente del griego, solemos decir, pero además por la idiosincrasia, ¿no? Por nuestra forma de ser, nosotros decimos poco con mucho. Nos mareamos, ¿no? Ocupamos mucho. Bueno, tampoco tenemos un gran vocabulario, ¿ah? En Medio Oriente es todo lo contrario. Y en el hebreo bíblico es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el hebreo tiene pocas palabras. La Biblia hebrea tiene pocas raíces. Se dice que hay una relación así como que si en hebreo, o sea, si en español existen, no sé, 3000 raíces, por ponerle un ejemplo, en el hebreo bíblico hay 500 nomás. O sea, es una tremenda diferencia, ¿no? Entonces, ahora, no significa que en los tiempos, por ejemplo, del rey David, hablaran con poquitas palabras. Se supone que hay muchas más palabras hebreo que se perdieron en las grietas de la historia, y lo que nos quedó del hebreo antiguo es lo que está en la Biblia. O sea, no es más que eso. Y el hebreo bíblico tiene pocas palabras. ¿Y por qué? Porque el hebreo quiere decir mucho con poco. Y ahí radica la mística de la lengua hebrea. Ahí radica toda la mística de la lengua hebrea. Y todos los desafíos, no digo problema, todos los desafíos interpretativos de la lengua hebrea radican en que dice mucho con poco. Entonces, y uno se puede dar 20 vueltas de carnero y sacarle cada vez más información y más información y más información al texto, porque el hebreo es una lengua economicista, ¿no? Directa. Bueno, por eso se dice que los israelíes, yo nunca he hablado con un israelí, ¿no? Pero se dice que los israelíes son súper directos, ¿no? Que su trato es como duro, ¿no? Es como pum, ¿ya? Nosotros decimos un millón de cosas, pum, ellos van. Porque es un lenguaje que suele ser muy directo, ¿no? Porque no tiene mucha. Nosotros adornamos. Fíjense, esta misma explicación, llevo 10 minutos diciendo algo que podría haber dicho en una línea. Eh, entonces, toda la magia, si uno quiere, toda la gramática, toda la mística de la lengua hebrea radica en conocer su raíz. Esto incluso es posible de aplicar hasta como psicología, ¿no? O sea, toda la gracia consiste en saber cuál es la raíz. Eh, la raíz de alguien o la raíz de algo, ¿no? Y yo se los voy a ir mostrando ahí en un minuto. Entonces, cuando yo me enfrento a un texto hebreo, cuando yo abordo un texto hebreo, y cuando me refiero a texto me refiero a palabra, ¿no? No me refiero todavía a frase ni nada por el estilo. Me refiero simplemente a palabra. Cuando yo voy hacia una palabra, a menos que la palabra tenga evidentemente dos consonantes, eh, yo siempre voy a tener que buscar la raíz de la palabra. Y eso, fíjense que tiene connotaciones hasta teológicas, ¿no? Porque lo que yo tengo ahí, lo que yo tengo enfrente, debo asumir inmediatamente que me está escondiendo algo. Y que yo debo esforzarme por intentar saber cuál es la raíz del asunto. ¿Se fijan? Esto tiene connotaciones psicológicas y connotaciones teológicas, ¿no? Y, por ejemplo, ¿esto qué significa en la práctica? Significa lo siguiente. Significa que hay palabras, y ahora vamos al tema gramatical. Nosotros separamos las palabras. La casa de. Tres palabras, ¿cierto? La casa de. Juan, lo que sea. La casa de. En hebreo eso se reduce a una palabra.
Entonces yo tengo que tratar de entender cómo funciona esta dinámica. Por eso la comparación entre el hebreo y el español es de 3 a 1. O sea, yo ocupo el triple de palabras para decir lo que en hebreo se dice con una. Imagínense. El hebreo coloca prefijos, sufijos e infijos. Prefijo, ahí tenemos una raíz triconsonantal. Recuerden que el hebreo se lee y se escribe de derecha a izquierda. Entonces, un prefijo es una letrita, una consonante que se pone antes. Hay palabras hebreas que tienen hasta 2 prefijos. Los infijos, vamos a colocar una raya nomás aquí, es una consonante que se coloca a veces al medio de la raíz triconsonantal. Puede ser aquí o puede ser en la siguiente. Prefijo, infijo y sufijos. Que también pueden tener una o pueden tener hasta 2 consonantes. Entonces, uno se puede encontrar una palabra con 7 consonantes. Y lo que tiene que intentar hacer es definir cuál es la raíz de esta palabra. Esto es tan importante que cuando una persona se adiestra en esto, le achuntó al 50% del significado. Así de veloz. Si una persona se adiestra en esto y dice, ok, veo una palabra, esta es su raíz triconsonantal. Listo. Y entonces, ¿qué hago yo? Diccionario. Por eso es importante tener el diccionario. Porque yo voy a ver una palabra y decir, ok, ahora, en mi caso, claro, yo he visto un montón de palabras y me es mucho más fácil dar con la raíz, pero es por entrenamiento, es por repetición, no es porque sepa en realidad, sino que es más por repetición. Entonces uno dice, y yo les voy a dar después las claves para que ustedes digan, ah, ok, la raíz triconsonantal debe ir por acá. Porque, por ejemplo, hay consonantes que nunca son ni prefijo, ni sufijo, ni infijo. Buena, ¿no? Entonces, si uno ve una palabra, dice, no, ese no es prefijo porque en realidad esta letra nunca funciona como prefijo. Entonces, después de que identifiqué la raíz triconsonantal, voy al diccionario, busco la raíz triconsonantal y me va a dar el significado neutro. Por ejemplo, comer, ¿no? Salir, saltar. Lo que va a ser el prefijo, sufijo e infijo, ojo que no todas las palabras tienen todo esto, este es un ejemplo grosero nomás. Él es que nos va a decir qué persona es, hacia quién va dirigida la acción y en qué tiempo es. O sea, para quién, cuándo, de qué forma, cuántos, etc. Así funciona el hebreo y las lenguas semíticas en general. El egipcio igual, funciona exactamente igual. Raíces de 3 consonantes. El arameo también, raíces de 3 consonantes. Ahora, por supuesto que esto tiene desafíos, ¿no? Hay algunos problemitas por aquí y por allá, por ejemplo, cuando en el segundo semestre, bueno, el seminario no me ha invitado todavía a hacer hebreo el segundo semestre, yo me imagino que voy a seguir. Eh, y cuando lleguemos a la parte de los verbos irregulares, ahí la cosa se pone un poquito más densa. Inés, sí, levantó la mano. No, estaba felicitándolo. Muchas gracias, querida Inés, se lo agradezco. Eh, Aquí radica todo el asunto. Y ahora vamos a verlo en el texto, ¿ya? Voy a cargar, voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartir ahora. A ver, ¿qué texto? Vamos a ocupar el mismo Génesis que el que hemos estado ocupando. Aquí está. Ya, ahí está el Génesis 1. Y voy a buscar un lapicito. Entonces,
este. Voy a ocupar un cuadrito primero. Ya, veamos entonces esta primera palabra que está ahí. Voy a tratar de agrandar más el texto, a ver si me es posible. Voy a sacar esto de aquí. Voy a correrlo para acá. Profesor, ¿Sí? la idea mía está escrita de izquierda a derecha. Como la Aleph que marca el número uno está al otro lado. Ah, sí. Sí, ¿Sí? en esta Biblia hebrea los capítulos los marcan ahí, al otro lado. Sí, los números Ah, están al otro lado. Sí, pero ya. eso depende de las Biblias hebreas. Hay Biblias hebreas, por ejemplo, que en vez de poner número colocan puras consonantes, como por ejemplo, tengo una Biblia hebrea que es la que le entregan a los soldados del ejército en Israel. Esa me la mandaron de regalo de allá, y esa Biblia, por ejemplo, no ocupa números, ocupa letras, puras letras hebreas. Y a veces ocurre esto, que ocupan estos textos así. Ya, entonces aquí voy a correr el cuadrito. Ya. Eh, Aquí tenemos la primera palabra, ustedes la ven bien, ¿cierto? Bereshit, dice ahí. Berdish, sí, Berdish. Ya. Entonces, cuando yo tengo una palabra hebraica, hay todo una que tiene que hacer, ¿no? Y ese es el ejercicio que yo le llamo el ejercicio contemplativo del texto. Eh, Hay dos formas de contemplar el texto. Hay una forma que podemos llamarle espiritual, que quiere decir que estoy mirando un texto que personalmente consideramos sagrado, ¿cierto? Es un texto sagrado. Después podemos hablar de qué significa la sacralidad. Pero estoy mirando un texto que es sagrado, ¿no? Entonces aquí mi occidentalidad debe quedar un poquito de lado. ¿Qué? Porque la occidentalidad, ¿qué es lo que quiere? Que yo entienda, ¿cierto? Yo quiero entender lo que dice ahí. Esa es la occidentalidad, ¿no? El occidente dice, no, yo quiero entender lo que dice ahí. Si le muestro esto a alguien, dice, ¿qué dice ahí? No entiendo nada. Lo primero que diría, ¿no? Entonces, hay un acto contemplativo de los textos sagrados en hebreo que no necesita el saber, ¿no? Uno puede ver la forma de las letras, uno puede asombrarse de cómo los escribas hicieron esto, uno puede conectarse con un texto que tiene más de 2000 años de antigüedad, y con conectarse significa a veces guardar silencio, guardar respeto, guardar distancia, pensar en qué significa esta sacralidad que ha cruzado 2500 años, o sea, muchas formas para no entender el texto, ¿no? Es como cuando hay cosas que le asombran pero no sabes cómo explicarlas, ¿no? Que simplemente uno las mira, ¿no? Que surgen. Nosotros tenemos esta necesidad de entender, ¿no? Y ya lo hemos conversado en otras ocasiones, la Reforma nos legó la maravilla de los textos en nuestros idiomas originales, o sea, en nuestros idiomas maternos, pero por otro lado barrió con todo esto, no nos dejó nada para la contemplación. Entonces, mi primer acto contemplativo es mirar este texto. Como ocurre con algo que se llama en el mundo católico la lectio divina. La lectio divina es que alguien lee un texto bíblico y después tú tienes que ver qué te pasa con ese texto, qué sentiste, ¿te pasó algo o no te pasó nada? ¿No? ¿O qué palabra del texto te llamó la atención? Eso es la lectio divina, ¿no? No es llegar y leer y leer y leer y leer y leer. Cuando a veces hacemos eso no funciona tan bien. El segundo acto contemplativo es un acto contemplativo gramatical. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo esa palabra que está ahí y tengo que traducirla. Bueno, la primera clave que yo le estoy dando para traducir es que uno tiene que ubicar la raíz de la palabra. Hay algunas palabras que están completitas, ¿ah? Que así como están, así se encuentran en el diccionario. Cuando yo digo raíz de la palabra, lo que estoy diciendo es que yo tengo que dar con la coordenada para poder buscar en el diccionario. Si eso es, cuando me refiero a raíz triconsonantal, es lo que yo tengo que encontrar en el diccionario. Si yo no encuentro, si yo no sé cuál es la raíz triconsonantal, voy a dar tumbos en el diccionario y no voy a poder traducir. Entonces aquí tengo la primera palabra, ¿no? Bereshit, ahí está. ¿Y tiene cuántas consonantes? Activen sus audios.
¿Cuántas consonantes tiene esta palabra? 6. 6. ¿Quién más? Opinen, Cinco. opinen. 5 dijeron. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Yo igual veo 5. 5, ok. Bueno, esta palabra tiene 5 consonantes, porque la yod es vocal. Es una I larga. Cuando la yod está en ángulo, digamos, con la jirek, entonces esa yod deja de ser consonante y se transforma en vocal. Fíjense cómo tenemos que ir analizando el texto, ¿no? Y fíjense que ¿por qué es importante reconocer eso como vocal y no como consonante? Porque si no le voy a errar a la raíz triconsonantal. Bien, entonces nosotros dijimos, ok, primer acto, seguramente nunca ustedes pensaron que la palabra en el principio que han leído 100 veces en la Biblia, uno se iba a detener tanto rato en eso, ¿ah? Bueno, esa es la gracia de estos textos. Bueno, entonces, bien, tengo 5 consonantes. Y el profesor dijo que cuando habían palabras muy largas, entonces uno debe sospechar que hay una raíz metida por ahí. Bien. Yo tengo varias opciones aquí, po. Por ejemplo, ahora voy a buscar otro cuadradito. Vamos a cambiar el color. Entonces, por ejemplo, si yo digo ya si el profesor dijo que tiene 3 consonantes, ya pues vamos al diccionario y arrancamos con las primeras 3 consonantes. Bet, Resh y Aleph. Bien. Y voy a encontrar en el diccionario esa raíz triconsonantal, bará, que significa crear. Chuta, es la misma raíz triconsonantal que la segunda palabra. Interesante. Pero eso lo dejamos después sancochando. Entonces, alguien dirá, bien, encontré la raíz triconsonantal. ¡Qué fácil! Y cuando uno encuentra la raíz triconsonantal, la alegría que a uno le da es que ya sabes la mitad del significado, porque el hebreo consiste en la unión de 2 mitades. Primera mitad, saber cuál es la raíz triconsonantal, y después todo su engranaje gramatical, para quién, de quién, cuánto, etcétera, si es sustantivo, si es verbo, etcétera. Y la segunda parte es el contexto, porque para el hebreo el contexto es fundamental, ¿no? Fundamental el contexto. Entonces, entre el contexto y el análisis de la raíz, con todo su engranaje gramatical, eso me da un significado muy cercano a lo que el autor quiso decir. Ojo, nunca vamos a saber realmente qué quiso decir el autor. Lo que nosotros vamos a hacer es que nos vamos a acercar todo lo posible. Se pueden aplicar toda la sapiencia que el ser humano tiene, pero realmente nunca vamos a saber qué quiso decir el autor así como a ciencia cierta, ¿no? Por eso hay un libro que se llama el Tikunei Zohar, que tiene 70 interpretaciones del versículo 1 de la Biblia. 70. Porque así es de maravilloso este mundo. Bueno, entonces alguien va y dice, oye, encontré la raíz triconsonantal al tiro, no me demoré nada. Bet, Resh y Aleph. Súper bien. El problema surge después. Porque si yo digo que la raíz triconsonantal es Bet, Resh y Aleph, entonces lo que viene después, la Shin, la Jirek larga, la I larga y la Tav, deberían ser un sufijo. O sea, una palabra que se adosa a la raíz. Bien, digo, voy al diccionario y resulta que no existe el sufijo shit. Chuata. No era tan fácil entonces. Entonces tengo que ir a la segunda opción. Porque si no es la raíz triconsonantal lo que está al principio, voy a lo segundo. ¿Y qué significa ir a lo segundo? Significa hacer esto. Correr la raíz triconsonantal. ¿Ya? Ahí la vamos a correr un poquito más allá. Entonces, digo, bueno, vamos de nuevo al diccionario. Busquemos la raíz Resh, Aleph, Shin.
Porque la primera sonó maravilloso, pero me embarró el sufijo. No existe un sufijo shit. Entonces, vamos a la segunda opción. Y busco la raíz resh, alef, shin, y existe. Significa cabeza. Viene de resh. Por eso la fiesta de Año Nuevo judía se llama Rosh Hashanah, la cabeza del año. ¿Ya? Viene de resh. Entonces digo, ok, tengo la raíz cabeza. Voy a ver qué otros significados tiene la palabra resh. De hecho, lo voy a buscar al tiro. Yo después les voy a enseñar a usar el diccionario, ¿ya? Entonces, resh es resh, alef y shin. Aquí tengo la resh, alef y resh, alef, shin. Miren todo lo que significa esa raíz triconsonantal. Significa cabeza, cima, cumbre, comienzo, principio, capital, lo mejor, lo principal, la cúspide, la punta, el jefe, caudillo, suma, división, grupo. Todo eso significa esa raíz triconsonantal. Por eso yo les decía que en el hebreo se ocupan pocas palabras para decir muchas cosas, ¿no? Entonces, imagínense, es solo esa raíz triconsonantal. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 posibilidades de traducción. 15. Una palabra. Entonces, cuando yo les digo, realmente no sabemos qué quiso decir el autor, ahora ustedes entienden por qué. Porque uno cuadra el texto, dice, en el principio creo Dios, bien, súper, pero esta palabra tiene 15 formas de ser traducida. Ya, tengo mi segunda raíz triconsonantal. Bien. Entonces me sobra una bet por un lado y me sobra una yod con una tav al otro. Y voy a buscar en la gramática y resulta que sí hay un prefijo que es bet. Existe. ¿Ya? Yo voy a marcar aquí entonces, vamos a poner una flechita. Entonces ahí la bet sí tiene, y de hecho aparece como en la lección 8, aparece los prefijos bet, be, que, le, ¿no? Bacalao. Bet, haf y lamed son prefijos. Entonces yo digo, bien, voy al diccionario o voy a la gramática y veo que la letra bet prefijada a una palabra significa en o significa con. Bien. Me sobra ahora una yod con una tav. Busco en la gramática y me voy a encontrar con que también la bet es un prefijo y la tav es un sufijo. Y el sufijo de tav, mire, yo sé que todo esto le está sonando a chino, pero no se preocupen, después quiero colocar el punto nomás de la importancia de encontrar la raíz. Entonces, bien, la bet es un prefijo que significa en, con. Bien. Después tengo una raíz triconsonantal con 15 acepciones. Y resulta que tengo una tav al final, que la gramática me dice que las palabras que llevan tav al final, los sustantivos que llevan tav al final, son dos cosas. Primero, que pueden ser sustantivos femeninos. Y segundo, que tienen una función que se les llama función genitival. Esto significa que es el perro de. Ese de pertenencia suele indicarse por una tav al final de una palabra. Entonces ya, tengo el significado de la bet, tengo los 15 significados de la raíz triconsonantal y yo sé que la última tav me indica que esta palabra está en relación de pertenencia con la que viene después. O sea, lo que sea de o del. Y ahora viene el proceso de traducción. ¿Qué ocupo? ¿En o con? ¿Digo cabeza? En cabeza. Suena bien lejos de nuestro en el principio, ¿no? O a la cabeza de la creación de Dios. O la principal. ¿Cuál elijo de las 15 acepciones? En la cima de la creación. También no suena mal. En la cumbre, ¿ya?
con la cumbre de la creación. Fíjense todo lo que podemos decir de esa palabra. Ya, pero ¿saben qué? Nos vamos a quedar con una de las 15 acepciones, que es el principio, para que no peleemos y no nos pasemos la noche aquí viendo qué palabra vamos a ocupar. Ya, vamos a ocupar la palabra resh como principio. Ya, es una de las 15 acepciones. Entonces digo, bien, entonces si es la palabra principio, la vet la voy a ocupar como en, porque significa en o con. Bien, en principio. En el Sergio está que se queda dormido. Voy a tratar de ser aún más. Después le voy a hacer un monólogo, ya, un stand-up comedy. Ya, entonces tengo el en principio de, porque la taf significa de. Ya, por ahí va la cosa. En principio de, y alguien dirá, ya, pero pastor, la Biblia no dice en principio, dice en el principio. ¿Y dónde está el artículo? Bueno, aquí tengo que decirles que lamentablemente el artículo no está. En el texto hebreo no está el artículo en él. Pero no hay ningún problema, o sea, nadie se va a morir por esto. Pero alguien tenía que decírselos, y la verdad es que todas las Biblias traducen igual en el principio, así que no pasa nada. De hecho, existe una forma en que uno puede suponer un artículo cuando en realidad no está escrito. Aquí en el texto no está escrito, pero uno lo puede suponer y el hebreo nos permite eso cuando son palabras o son situaciones que uno conoce. Ya, le vamos a poner el artículo aunque no esté escrito. Esto para un traductor es fundamental. Voy a colocar algo para que suene bien, pero no está escrito en el texto hebreo. Entonces fíjense que todos estos conceptos, cuando alguien dice, no, pero es que yo respeto la pura y palabra, ya, pero espérate. Lo que estoy haciendo yo es agregarle un artículo que en el texto no está. ¿Ya? Y acuérdense que Apocalipsis dice que además nadie le puede agregar ni quitar nada a la profecía. Y yo le Profe, estoy agregando ahora más encima un artículo. profesor, ¿Alguien me habló? Sí. yo, el Franklin. Profe, Franklin. sí, ahí hay algo que me gusta, que me ha llamado la atención este tiempo, de estas cualidades que tiene el texto hebreo que usted bien nos comenta, ¿cierto? Y que nos separan bastante, ¿cierto?, de las traducciones que nosotros tenemos. Pero la separación que quiero hacer énfasis es precisamente a esa percepción que nosotros como desde el cristianismo tenemos de lo literal. Como, ¿por qué? Porque si realmente quisiéramos apegarnos a algo literal, lo más literal en este caso sería esto, lo que dice el Claro, texto. O sea, exacto. entonces, por ejemplo, para mí, en principio, me encanta, porque puede ser Sí, cualquier principio. exacto. Exactamente. Bueno, ese tipo de discusiones, Franklin, son las que se dan desde los textos originales. Miren, yo les voy a confidenciar algo. La mayoría de los traductores bíblicos rozan la herejía. No le cuenten a nadie, ¿eh? Pero la mayoría de los traductores bíblicos saben de estas cosas y hay cosas que son peores y que no las dicen porque están en el texto hebreo y no se dicen, porque si uno las dice, bueno, en este curso yo no tengo problema, pero si uno las dice, entonces lo que dice Franklin es muy cierto. Uno de pronto, entonces cuando alguien dice, no, pero es que tenemos que leer la Biblia literalmente, ya, pero ¿y eso qué significa? O sea, ya, leámosla literalmente, pero en hebreo. Bien, pero realmente el hebreo no tiene vocales, el hebreo bíblico, ¿no? Y tampoco tiene signos de puntuación. Entonces, ¿qué significa leer literalmente el texto? Cuando nosotros leemos una traducción estamos haciendo un acto de confianza, o sea, yo estoy confiando en que el traductor me está diciendo la verdad, ¿cierto? No me está engañando. Y de hecho los traductores no nos engañan, pero simplemente estoy confiando en alguien, ¿no? Bueno, sigamos. Encontré la raíz triconsonantal. Bien, en principio. Y le vamos a poner el artículo para que suene parecido a Reina Valera, pero el artículo no está escrito. En la lección 8, creo, o en la 7, van a saber cuándo el artículo está puesto. Ya, en el principio de, eso vamos a ver ahora si la segunda palabra nos permite. Ya, nos fuimos a la segunda palabra y dijimos, ya, tenemos más o menos eso armado.
Miren, nos demoramos 20 minutos en la primera palabra. Me voy a la segunda palabra. Y digo, ajá, esto tiene 3 consonantes. Diccionario, y justo el diccionario me dice que existe esta palabra, bará, es el verbo crear, ¿no? Ya, qué bueno, no tiene prefijo ni tiene sufijo. Qué descanso, maravilloso. ¿Ya? Y ahora empiezo a juntar en el principio y después tengo el verbo crear. ¿Y cómo yo digo que creó, no? En el principio creó. Bueno, eso me lo dan las vocales. Las vocales que tenga el texto hebreo son las que a mí me van a ayudar para saber si en algunos casos el verbo debo leerlo en presente, pasado o futuro. Entonces, cuando una raíz triconsonantal es un verbo y tiene estas dos vocales, de hecho suele ser una kametz y una pataj, entonces yo sé inmediatamente que ese verbo está en pasado, en tercera persona masculino singular. Creó. Ya. Está bien. Vamos entonces. En el principio, yo dije que la tav significaba de, y un traductor medieval, un rabino, dijo, bien, si significa de, entonces yo debería traducir en el principio del crear, y dejó el verbo en infinitivo. Nosotros en nuestras traducciones bíblicas lo tenemos en pasado. Este rabino, llamado Rashi, dijo, no, está mal eso. En el principio del crear, no en el principio creó. Fíjense, y ahí se agarró con un montón, solo porque el verbo debía estar en pasado o debía estar en infinitivo. ¿Por qué? Porque el texto hebreo no tenía vocales, solo tenía 3 consonantes, por lo tanto tenía razón. Perfectamente el texto original y la forma original quizás pudo haber sido en el principio del crear de Dios, y no en el principio creó Dios. ¿Se fijan? Pero bueno, las vocales nos ayudan entonces, nos guían. Las vocales no nos están diciendo nada más que solo guiarnos por una forma de traducción. Bien, en el principio, vamos a dejarlo en Reina Valera, ¿cierto? En el principio creó. Tengo la siguiente palabra. Entonces, y hago exactamente el mismo ejercicio. Digo, ¿cuántas consonantes tiene esta palabra? Abran sus micrófonos. 4. 5, 4. 5, 4. 5, 5 digo yo, no sé, puedo que me equivoque, sí, obvio. 4. 4. 4, 5, 4. 4. La Ah, yod, la yod, sí. la yod otra vez Ay, es vocal. Franklin, no aprendiste nada. La cuestión. Ya, la yod otra vez está en ángulo con la gire, que es vocal. Ya, estamos. Tiene 4 consonantes nomás. Bueno, partimos por lo obvio, ¿cierto? Y voy a partir con la primera raíz triconsonantal, que son Aleph, Lamed y Hei. Y vamos a ver cómo nos va. Y en el diccionario, perdón, alguien tiene una tele prendida, parece, ¿no? Que escucho un... Las noticias del temblor de ayer. Hoy estuvo interesante el temblor. Ya, sigamos. Ya, voy al diccionario, busco Aleph, Lamed y Hei. Y sí, es una raíz triconsonantal, Eloah, que significa Dios. Bien, vamos acercándonos. Eso significa que la yod con la mem debieran ser entonces un sufijo. Voy a la gramática y sí, la yod con la mem es un plural masculino. Entonces, no es Dios, sino que son dioses. Ya, pero eso lo vamos a arreglar al tiro, ¿ah? Así que para que no estén diciendo, pero ¿cómo los dioses crearon al principio? Ya, eso lo vamos a arreglar porque hay una clave en la gramática hebrea que nos va a ayudar para que no se vayan a dormir mal después. Entonces, ya, tengo en el, entre paréntesis, principio, ¿cierto? De los 15 acepciones ocupé principio. En el principio, chuta, ¿me quedo con Rashi de la era medieval o me quedo con Casiodoro de Reina? ¿Crear o creó? ¿Crear o creó? Qué difícil. Ya, digamos, sigamos a Reina Valera. En el principio, creó dioses.
¿Qué le digo a mi pastor? Pastor se equivocó. Ya, pero esto tiene un arreglo. El arreglo es muy sencillo. Eh, la palabra Elohim, si yo la tomo aparte, significa dioses. Pero cuando Elohim está dándole significado a un verbo en singular, el verbo en singular manda. Por lo tanto, si el verbo está en singular, el sustantivo va a estar en singular, aunque tenga sufijo plural. Si aquí el verbo bará estuviera en plural, en el principio crearon, entonces ahí tendría que colocar el sustantivo en plural. ¿Quién levantó la mano? Franklin. Profe, donde usted mencionaba que, por ejemplo, Casiodoro de Reina escoge finalmente en el principio creó, ¿será por el apego? No, desconozco esto desde mi ignorancia. ¿Será a lo mejor por el apego a ver, que él a lo mejor tenía a una postura de un tipo de creación, de una creación inicial? Porque al decir del crear, está asumiendo que el crear de Dios es continuo y que no se ha detenido. Ajá, cuidado con tus palabras, Franklin. O Es sea, una es una buena suposición. Exacto. Sí, es posible. Mira, en el texto hebreo todas esas cosas son posibles. Ahora, ¿por qué Casiodoro de Reina elige Bará como creó? Porque Casiodoro de Reina tiene el texto vocalizado. Y los masoretas vocalizaron en tercera persona masculino singular. Si el masoreta hubiera puesto, por ejemplo, en vez de la segunda Kametz, una O, una Holem, después de la Resh, esto se hubiera leído Bereshit Baró. Y Baró significa crear. Pero el masoreta dijo, no, ¿saben qué? Lo vamos a dejar como creó. Y ese fue el texto que leyó Casiodoro de Reina. Entonces, en realidad, él siguió por el texto masorético, ¿no? No solo el texto consonantal. Francisco. Sí, esto que voy a decir le vamos a echar la culpa al rector, que él nos explicó en Pentateuco que la palabra Elohim, profesor, era, porque claro, nosotros le dijimos en algún momento que sabíamos que era como el plural, y él nos dijo que el hebreo lo utilizaba para darle una importancia, ¿cierto?, Sí. cuando se ocupaba el plural. Era más o menos el significado que nos dio, y que no nos cayéramos en esto que eran dioses, o que viéramos la Trinidad antes de que apareciera, ¿cierto?, sino que era para la importancia. Exactamente. Por eso, ¿se acuerdan que yo les dije? Un texto hebreo se traduce de dos formas. Primero, el aspecto gramatical y segundo, el contexto. En este caso, es el contexto el que nos está diciendo que este dioses debo leerlo en singular. ¿Ya? Entonces es Dios, porque el verbo está en singular. ¿Se fijan la importancia del contexto? Porque hay gente que dice eso. Ay, no, si la Biblia dice que dice dioses. Sí, pero ¡pah! Lee el contexto. Lee que el verbo está en singular. Y listo, si no hay más que eso. Ahora, Elohim, efectivamente es una palabra que se ocupa, en el caso de Dios también, para decir que la suma de todos los poderes, de toda la grandeza, está en Dios. Pero Elohim también se traduce en los salmos como ángeles. Se traduce como jueces también, según el contexto. Entonces tiene un montón de acepciones igual. En este caso lo que nos ayuda es que el verbo está en singular. Y en la gramática hebraica el verbo manda. Si el verbo está en singular, todo lo que viene después se tiene que poner en singular. Si el verbo está en masculino, todo lo que viene después se pone en masculino. No importa que tenga sufijo femenino, lo que sea, ¡pum! Entonces ahí el verbo manda. Profe, En el principio, sí, ¿quién? Alejandro, Alejandro. es que estoy retrotrayéndome lo que usted nos dijo al principio, que es el contemplar la palabra. Cuando Sí. yo la contemplo y contemplo un plural allí, indistintamente del contexto, me trato de preguntar por qué el que escribió esto decidió poner ese plural. O sea, ¿qué sentido pudo haber tenido complicarse la vida? Ya sé que gramaticalmente manda el verbo, pero ¿qué sentido tendría haber puesto un plural allí? ¿Qué implicaciones en la reflexión hebraica, que yo desconozco absolutamente, pudo haber o hacen los judíos respecto a esta expresión? Una maravillosa reflexión, Alejandro. Porque en serio, porque tiene una respuesta gramatical, pero
yo me he preguntado lo mismo, oye, perdón, si los que más han pataleado en la historia por el monoteísmo son los judíos. Y la primera vez que escriben Dios la ponen en plural. Entonces, uno dice, ¿qué pasa con esto, no? O sea, si querían remarcar el monoteísmo, así, pero a rajatabla, entonces pongan Dios, pónganlo en singular la primera vez que aparezca para que esto tenga sentido y lo ponen en plural. Entonces sí, lo que tú dices exactamente uno, claro, está la respuesta esta respuesta de que Elohim significa la suma de todos los poderes, el verbo está en singular, pero uno exactamente se hace la misma pregunta. Pero ¿por qué ocuparon el plural? ¿Por qué no pusieron Eloah, que significa Dios? ¿O por qué no pusieron él, simplemente, que también significa Dios? Bereshit bara él. Listo, en el principio creó Dios, ¿no? Y nos ahorramos todo y eligen la palabra Elohim, como que uno tiene que interpretar lo que hiciste tú, ¿no? Uno contempla y tiene que, ¿por qué lo escribieron así? ¿No? ¿Por qué tengo que interpretarlo? ¿Por qué no pusieron Dios nomás? Listo. Entonces, porque lo otro eh, sería suponer que quizás no eran tan monoteístas los judíos al principio. Porque no olvidemos que en Mesopotamia eran los dioses los que crearon el mundo y que la lucha era entre dioses. Lo mismo ocurría en Egipto, etcétera. Entonces uno podría llegar a muchas suposiciones, ¿no? Quizás no eran tan monoteístas, po. Porque más abajo en el 1.27 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces uno realmente, lo que dice Alejandro es cierto, uno puede detenerse aquí y estar un buen rato preguntándose por qué. Bueno, eso es lo que se le llama discusiones talmúdicas, ¿no? Y eso es lo que los rabinos, a diferencia de los cristianos, en donde nosotros como que tenemos cierta prohibición de esto, ¿no? Así como, no, esto es así nomás y se acabó, no pregunte más. Ahí está la Trinidad, ¿no? Ahí está. Y lo que le dijeron a Francisco, no sé si fue Francisco lo que yo siempre le digo a mis estudiantes, no vean cristianismo donde no hay. O sea, yo tengo que respetar el texto judío como un texto religioso judío. O sea, no solo porque los judíos no creen en la Trinidad, sino porque yo debo respetar su texto sagrado. O por lo menos saber que lo que yo estoy haciendo es una intervención hermenéutica desde el cristianismo. Pero yo no puedo andar por la vida diciendo, Elohim plural, ahí está la Trinidad. No, no está ahí. No. Entonces, a menos que yo sepa conscientemente de que lo que estoy haciendo es leer el texto con lentes cristianos. Porque si yo le digo eso a un judío, le estoy faltando el respeto, pero de una manera total. Porque para los judíos la Trinidad no existe, ¿no? Y para qué decir que para los judíos los cristianos han sido los mayores perseguidores de la historia. Entonces agarrar su texto sagrado y decirle, no, aquí está la Trinidad, es como decir, ¿qué onda, no? Sería como que alguien tome el Nuevo Testamento y nos diga, oye, aquí está Krishna, ¿no? ¿No se habían dado cuenta? ¿Qué sería eso para nosotros? Franklin. Profe, en el Salmo 82 parece que habla de los Elohim, si no me equivoco. Salmo 82. En el Salmo 8 dice, no hiciste poco menor que Elohim. Sí, pero que parece que en el 82 habla de algo así como un consejo, como que habla Puede de... ser, sí, puede ser, Eh, exacto. Entonces aquí es donde nosotros nos empezamos a separar, ¿no? Eh, Respetamos el texto hebreo por lo que es. Otra cosa es la interpretación cristiana que yo le quiera dar al texto hebreo. Eso es otra cosa. Y tenemos todo el derecho a hacerlo. El Tanaj, ¿cierto? La Biblia hebraica está incorporada en nuestra Biblia, así que tenemos el derecho a hacerlo, pero siempre con conciencia. O sea, saber que lo que yo estoy haciendo es que estoy leyendo un texto de otra religión con lentes de mi religión. Eso siempre tenemos que tenerlo súper claro. Por una cuestión muy sencilla, por el respeto hacia el otro, por el respeto hacia este pueblo, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Ya, lo dejamos hasta aquí. Esta era solo la introducción para animarlos, ¿no? Al tema gramatical. Yo sé que quizás alguno va a decir, chuta, qué lento es esto. Media hora para una palabra. Bueno, esto es, fíjense que esto es ir de Atenas
a Jerusalén. Ir hacia el texto hebreo es viajar de Atenas, del conocimiento, hacia la contemplación. Viajamos de la urbe hacia el desierto. Y cuando uno va al desierto o cuando uno va al campo, uno se ralentiza. Uno empieza a andar más lento, respira distinto. El vecino queda a 500 metros, ¿cierto? Entonces tengo tiempo para ver los patos, los gansos, los corderos. Es eso. Entonces aquí la velocidad no cuenta, aquí la contemplación es la que cuenta. Muy bien, que tengan una linda noche. Me quedo solo con con las personas que no dieron el examen. No sé si habrá alguno. A ver. Es como decir de Santiago a Valdivia, exacto. Hasta el agua es distinta, sí, claro. Estudiar el texto hebreo es viajar de Jerusalén, de Atenas, ¿no?, a Jerusalén, ralentizándonos. Bien, ¿quién no? Sí, les voy a pedir a los que dieron su examen que se vayan nomás, que duerman bien. Profesor, Chao, profe, ¿Sí, gracias. Nicolás? ¿me puede enviar la grabación? Chao, bendiciones. Chao, chao. No te entendí, Nicolás. ¿Qué? Que se envíe. ¿Me puede Muchas enviar la gracias, grabación? profe. Gracias. ¿Me puede enviar la grabación? Esperemos que se despidan, mejor no voy a entender Ah, nada. vale, sí, vale. Bye. ¿Me puede enviar la grabación?